Bueno, acá estamos con 4 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, los vamos a presentar. Francisco Tito Nena, legislador por el Frente para la Victoria, gracias por estar aquí. Buenas noches. Claudio Pressman, por la Unión Cívica Radical. Enzo Pagani, legislador del PRO. Y Juan Pablo Arenaza, legislador, el partido se llama Bases para la Unión. Unión por Todos. Unión por Todos. Bloques Bases para la Unión. Bueno, muchísimas gracias a los 4. No, gracias. Por favor. Bueno, va a haber sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya hay una ley nacional votada en el Congreso de la Nación, donde se dice, bueno, a partir de ahora los los subtes pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, los tiene que administrar la Ciudad de Buenos Aires. Ahora el debate cae en ustedes. Bueno, nosotros ya tenemos postura desde el Frente para la Victoria. Digo, nosotros saludamos estos 2/3 que han votado hoy en la Cámara de Diputados, ¿no? 162 contra 58 y 18 abstenciones. Es decir, una amplísima mayoría con una amplia discusión para nosotros, no solamente por esta ley que está planteada por el Congreso Nacional, sino porque además en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley del año 2000 que ratifica un decreto del año 1999 en donde concretamente plantea que los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, en la ley 373 de junio del año del 2000, donde los subtes de la Ciudad de Buenos Aires están a cargo. Y además hay un acta acuerdo que firmó el jefe de gobierno Mauricio Macri el 3 de enero, concretamente, y ese acta acuerdo lo que hace, a las 48 horas de ese acta acuerdo, ratifica una vez más dentro de ese acta acuerdo el aumento del 127%, o sea, a las 48 horas de haber asumido esto. Por lo tanto, hoy la responsabilidad debe ser asumida por el jefe de gobierno de la ciudad. Los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura, por supuesto, va a tener sesión mañana, pero no para discutir este tema, porque es un tema que está cerrado. Sí, en primer lugar... ¿Cerrado está? No, de ninguna manera. En primer lugar, lo que yo quiero decir que lo que hay es un gobierno nacional que le tira los subtes a la ciudad por la cabeza. Acá no hay un gobierno nacional que tiene un plan para aumentar la autonomía de la ciudad, eso es una mentira, porque si existiese un plan del gobierno nacional para aumentar la autonomía realmente a la ciudad, se tendría que estar discutiendo en el Congreso, además del subte y los colectivos, se tendría que estar discutiendo qué va a pasar con el puerto, qué va a pasar con el juego, qué va a pasar, por ejemplo, para dar un ejemplo muy fácil, cuando llega un puerto a la ciudad de Rosario, todo lo que recauda el puerto de la ciudad de Rosario va a parar a la provincia de Santa Fe. Cuando llega un barco a la ciudad de Buenos Aires, todo lo que recauda va a parar al gobierno nacional. Cuando uno juega en la ciudad de Rosario un billete de lotería, etcétera, todo lo que recauda por el juego va a parar a la provincia de Santa Fe. En cambio, la ciudad va a parar al gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional, como tiene un problema muy grande con los subsidios y no se quiere hacer cargo del desmadre que hicieron con los subsidios, lo que dice es, bueno, ahora ustedes se hacen cargo del subte. Y en forma autoritaria quiere imponer a la ciudad de Buenos Aires y llevarla a la quiebra porque ningún presupuesto puede aumentar en 1000 por 1000 en 20 días, en 30 días, como lo está planteando el gobierno nacional. Entonces eso hay que dejarlo muy claro. Acá no hay un gobierno nacional que quiere trabajar por la autonomía de la ciudad. Eso no es así. Hay un gobierno nacional que quiere en forma autoritaria plantearle un problema serio a la ciudad. Cuando determinan hay que incrementar el valor del boleto, sí, está este porcentaje. 127%. ¿En base a qué? Porque yo digo, para 127%. ¿En base a qué el aumento? A nosotros nos parece que la discusión es mucho más profunda que esta que plantean. Acá hay 2 gobiernos, en la nación y en la ciudad, que no se hacen cargo de lo que se tienen que hacer cargo y no discutimos en serio cuál es el problema. Y los ciudadanos son los rehenes. Los ciudadanos no saben quién lo cuidan, no saben cómo viajan, quién es responsable. Un día le sacan la seguridad, otro día se la devuelven. Y la verdad que los transportes funcionan mal y hace mucho tiempo. Nadie duda que los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires. No hay discusión en relación a eso. Y debe haber, en tiempos de elecciones hay discusión y en tiempos de no elecciones hay cooperación entre los gobiernos. Y debemos tener madurez y responsabilidad política a la altura de las circunstancias y pensar, como dijo antes usted, debemos pensar en el ciudadano, en ese hombre que mi mujer de todo el país que viaja en los subtes, en los colectivos. Debe haber transferencia con subsidios, debe haber un ente tripartito, ciudad, nación y provincia de Buenos Aires, que regule la política de transporte. Esa parece una buena idea. No, pero no hay duda, no hay duda que
una cosita más, ok, que los después ciudadanos acá, quedan de rehenes y que tenemos que pensar que todo esto parecía en cortina de humo para no discutir el problema de fondo, que es cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente. A mí me parece que hay una realidad clara, coincido con que el eje de la discusión pasa definitivamente por la decisión política de darle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, de consolidar el proceso autonómico que viene demorado en el tiempo y que particularmente viene desde lo político muy complejo a partir de la relación del gobierno de Mauricio Macri, de nuestro gobierno con el gobierno nacional. O sea, una cosa era el vínculo político con la gestión anterior y claramente el cambio de actitud política del kirchnerismo hacia la ciudad se puso de manifiesto cuando nosotros asumimos la potestad de administrar la Ciudad de Buenos Aires. Dejado este tema claro, que además no se manifiesta en los subtes, es una serie concatenada de hechos que lo demuestran, me parece que lo que nosotros tenemos que empezar a discutir ahora es la realidad de lo que sucedió. Hubo un acta celebrada en el mes de enero, hubo una decisión política de aumentar la tarifa. Recién preguntaba Eduardo con qué tenía que ver claramente con que en esa acta el gobierno nacional se compromete a aportar la mitad de la plata que venía aportando anualmente, y ahí surge automáticamente la necesidad de llevar la tarifa a ese monto para equilibrar los números, porque como bien se dijo recién, es imposible con un presupuesto ya votado y ya estipulado asumir de golpe ni más ni menos que la prestación de un servicio público como el subterráneo. Ahora, no nos olvidemos de lo que pasó aquí. La voluntad política que suscribió Mauricio Macri, teniendo en cuenta que lo importante de esto es la prestación del servicio subterráneo para todos los porteños, fue a principios de año, y luego de eso se produjo un hecho desgraciado y lamentable, que fue el accidente del mes de febrero de TVA, que llamó a la realidad del gobierno nacional respecto a la situación caótica en la que se encuentra el transporte, en general, globalmente, en el ámbito de la República Argentina. Y a partir de eso cambió la voluntad política. Lo que iba a ser un diálogo terminó siendo una imposición, lo que iba a ser una negociación conversada con la propia presidenta como corresponde en tiempos de consenso y de diálogo, terminó siendo la imposición de una mayoría automática, como recién decía bien Tito Nena, en el Congreso Nacional, para una ley que no es necesaria. Porque la verdad es que esto, la ley que se votó hoy hasta puede ser inconstitucional. A ver, Tito. No, a ver, concretamente yo creo que hay cuestiones aquí planteadas. Y la verdad que es bueno, ¿no?, poder discutirlo y tener posturas tanto de bases para todos, pero digo, el radicalismo que tiene una visión diferente, digo, para nosotros acá lo que se ha hecho con los subtes es la profundización de la autonomía. No se puede decir yo quiero ser autónomo para determinadas cosas y para determinadas cosas no. Cuando uno asume una responsabilidad política debe asumirla con todos sus